La sesión está abierta. La Corte se reúne hoy para entregar en la Corte abierta su decisión sobre la petición de indicación de medidas provisionales presentada por Sudáfrica. En el caso que respecta a la aplicación de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en la Franja de Gaza, Sudáfrica versus Israel. El juez Robinson, quien participó en la deliberación y el voto final, no podrá asumir su asiento hoy en el estrado. Quisiera darle la bienvenida a los eminentes representantes de la República de Sudáfrica y el Estado de Israel que están en el salón hoy. Particularmente reconozco la presencia de Su Excelencia, la señora Lady Pandor, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica. Recuerdo que el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó en el registro de la Corte una aplicación de procedimientos en contra de Israel respecto de supuestas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones bajo la Convención de la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, al que me referiré como la Convención de Genocidio o la Convención. La aplicación de Sudáfrica contiene una solicitud para indicación de medidas provisionales presentadas referidas al artículo 41 del Estatuto, a los artículos 73, 74 y 75 de las reglas de la Corte. De acuerdo con la práctica usual, no voy a leer los párrafos introductorios de la orden que establecen la historia del procedimiento del caso. También omitiré o resumiré algunos otros párrafos. Así empiezo la lectura de la orden en el párrafo 13. En la orden, la Corte empieza recordando el contexto inmediato en el que el caso se presentó. Observa que el 7 de octubre de 2023, Hamas y otros grupos armados presentes en la Franja de Gaza llevaron a cabo un ataque sobre Israel, matando más de 1.200 personas, hiriendo a miles y secuestrando alrededor de 240 personas, muchos de los cuales siguen siendo rehenes. Tras este ataque, Israel lanzó una operación militar de gran escala sobre Gaza por tierra, mar y aire, que está causando grandes muertes civiles, gran destrucción de infraestructura civil y el desplazamiento de la gran mayoría de la población en Gaza. La Corte está al tanto de la extensión de la tragedia humana que está desarrollándose en la región y está profundamente preocupada por la continua pérdida de vida y sufrimiento humano. El conflicto actual en Gaza ha sido dirigido en el marco de distintos órganos y distintas agencias de las Naciones Unidas. Particularmente se han aceptado reservas por parte de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, refiriéndose a muchos aspectos del conflicto. La perspectiva del actual caso presentado a la Corte, sin embargo, es limitada, pues Sudáfrica ha instituido estos procedimientos bajo la Convención del Genocidio. La Corte pasa a las condiciones necesarias para ser cumplidas para indicar en medidas provisionales. Respecto de la pregunta de la jurisdicción, la Corte observa que puede indicar provisiones solo si las provisiones fueron presentadas por el aplicante respecto a una base en la que se puede encontrar jurisdicción, pero puede no satisfacerse en una manera completa respecto a los méritos del caso. En el caso presente, Sudáfrica busca fundar la jurisdicción de la Corte en el artículo 36, párrafo 1 del Estatuto de la Corte y en el artículo 9 de la Convención de Genocidio. La Corte debe determinar primero si esas provisiones pueden conferir jurisdicción en los méritos del caso, considerando que otras condiciones sean cumplidas para indicar medidas provisionales. El artículo 9 de la Convención de Genocidio habla de disputas entre las partes relacionadas con la aplicación o cumplimiento de la Convención, incluyendo aquellos relacionados con la responsabilidad del genocidio o cualquier otros actos numerados en el artículo 3. Deben ser presentados a la Corte Internacional de Justicia bajo la petición de las partes en disputa. Fin de la cita.
Sudáfrica e Israel son partes de la Convención de Genocidio. Ninguna de ellas ha entrado a una situación de reservación al artículo 9 o alguna otra prohibición de esta convención. La Corte también recuerda que el artículo 9 de la Convención del Genocidio hace que su jurisdicción sea condicional a la existencia de una disputa relacionada con el cumplimiento de esta convención. Una disputa es un desacuerdo en un hecho, un conflicto de vistas legales o intereses entre partes. Con el fin de que exista una disputa, debe mostrarse que las solicitudes de una parte son opuestas por la otra. Los dos lados deben tener vistas claras y opuestas respecto de la inquietud de su actuación o no actuación sobre ciertas obligaciones internacionales. Para determinar si una disputa existe en el caso presente, la Corte no puede limitarse a notar que una de las partes mantiene la convención y la otra la niega, ya que Sudáfrica ha invocado como base de la jurisdicción de la Corte el compromiso con la convención. La Corte también debe insistir en estos estados si pareciera que los actos y las omisiones compilados por el aplicante caen en esta perspectiva de la convención. La Corte recuerda que para propósitos de decidir si existe o no existe una disputa entre las partes en el momento de la presentación de la aplicación, toma en cuenta particularmente alguna declaración o documentos intercambiados entre las partes, así como intercambios hechos en sitios multilaterales. Hay que prestar atención especial al autor de la declaración o del documento, su intención y su contenido. La existencia de una disputa es un tema de determinación objetiva por parte de la Corte. Es un tema de sustancia, no una inquietud de forma o de procedimiento. La Corte nota que Sudáfrica emitió declaraciones públicas en varios settings multilaterales donde expresó su perspectiva de que a la luz de la naturaleza, la perspectiva y la extensión de la operación militar de Israel en Gaza, las acciones de Israel significaron violaciones de esta convención de genocidio. Por ejemplo, tras la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 2023, en la cual Israel estaba siendo representada, el representante sudafricano de las Naciones Unidas declaró, cito, que los eventos de las últimas 6 semanas en Gaza han ilustrado que Israel está actuando contrario a sus obligaciones en términos de la Convención de Genocidio. Fin de la cita. Sudáfrica recordó esta declaración en su nota del 21 de diciembre a la Embajada de Israel en Pretoria. La Corte nota que Israel desestimó cualquier acusación de genocidio en el contexto del conflicto en Gaza en un documento publicado por el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores el 6 de diciembre de 2023, que fue subsecuentemente actualizado y reproducido en el sitio web de las Fuerzas de Defensa israelíes el 15 de diciembre de 2023, bajo el título La guerra en contra de Hamás, respondiendo a las preguntas más urgentes, diciendo, cito, que la acusación de genocidio en contra de Israel no solamente carece de fundamento legal y es moralmente repugnante. Cierro cita. En el documento Israel también declaró, cito, que la acusación de genocidio no es solamente legalmente y factualmente incoherente, sino que también es obscena y que no había ninguna base válida en ley factual donde este cargo se pudiera aplicar. Cierro cita. A la luz de lo visto, la Corte considera que las partes parecen sostener vistas opuestas sobre si algunos actos u omisiones supuestamente cometidas por Israel en Gaza significan violaciones por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención del Genocidio. La Corte halla que estos elementos son suficientes en este punto para establecer la existencia de una disputa entre las partes respecto de la interpretación, la aplicación o el cumplimiento de la Convención de Genocidio. Sobre si los actos y las omisiones compilados por el aplicante parecen entrar en las provisiones de la Convención de Genocidio, la Corte recuerda que Israel podría ser aparentemente responsable de cometer genocidio en Gaza y fallar al prevenir o castigar actos de genocidio. Sudáfrica dice que Israel también ha violado otras obligaciones bajo la Convención del Genocidio, incluyendo aquellas que respectan la conspiración para
para cometer genocidio, incitamiento público directo al genocidio, intentos de genocidio y complicidad en genocidio. En el momento actual de los procedimientos, la Corte no debe decir si algunas de estas violaciones de las obligaciones de Israel sobre la Convención de Genocidio han ocurrido. Estos descubrimientos solamente pueden ser hechos en la Corte de la etapa de examinación de los méritos del caso presente. En el momento de hacer una orden tras la solicitud de medidas provisionales, la tarea de la Corte es establecer si los actos y omisiones de los cuales se queja el aplicante pueden ser capaces de caer en estas provisiones de la Convención de Genocidio. En la perspectiva de la Corte, al menos algunos de estos actos y omisiones mencionados por Sudáfrica han sido cometidos por Israel en Gaza, parecen caer entre las provisiones de la Convención. A la luz de lo siguiente, la Corte concluye que prima facie tiene jurisdicción, según el artículo 9 de la Convención, para recibir este caso. Dada esta conclusión, la Corte considera que no puede hacer caso a la consideración de Israel de que el caso sea removido de la Corte. Luego está la inquietud del standing de Sudáfrica. La Corte dice que no se desafía el rango de África sobre la aplicación de esta convención. El antecedente de Gambia versus Myanmar, el artículo 9 también fue invocado. La Corte observó que todos los estados que son parte de la Convención tienen un interés común de asegurar que la prevención, la supresión y el castigo del genocidio, al comprometerse a cumplir las obligaciones contenidas en esta Convención, tal interés común implica que las obligaciones en cuestión deben cumplirse por todos los estados parte, hacia todos los estados parte. Hay obligaciones en ambas partes, en el sentido en el que cada parte estatal tiene un interés en cumplir con esto en cualquier situación dada. El interés común de cumplir con las obligaciones relevantes bajo la Convención de Genocidio significa que cada Estado, sin ninguna distinción, puede invocar la responsabilidad de otro Estado por una supuesta ruptura de estas obligaciones sobre estas partes. También la Corte debe entender que puede invocarse la responsabilidad de otro Estado parte, incluyendo la institución de procedimientos frente a la Corte, buscando determinar si las partes cumplieron con sus obligaciones bajo la Convención y acabar con la posibilidad de fracaso. La Corte concluye que Sudáfrica tiene la posibilidad de presentar esta disputa contra Israel, entendiendo las supuestas violaciones de la Convención de Genocidio. La Corte pasa a la inquietud de los derechos de las personas que busca proteger y la vinculación entre esos derechos y la solicitud. Esto tiene como propósito la preservación del respeto de derechos requeridos por las partes pendiente de los méritos de esta acusación. La Corte debe preservar por estas medidas los derechos que puedan ser subsecuentemente agregados a cada parte. La Corte puede ejercer este poder solamente si se satisface que los derechos de cada parte son. La petición es al menos plausible. En estos momentos de los procedimientos, la Corte no debe determinar definitivamente si los derechos de Sudáfrica, si los derechos que busca proteger Sudáfrica existen. Solamente debe decidir si los requerimientos de Sudáfrica de los que buscan protección son plausibles. Debe existir un vínculo entre la protección de los derechos y las medidas provisionales, la solicitud de las medidas provisionales. La Corte recuerda que, según el artículo 1 de la Convención, todos los Estados parte han asumido la prevención y el castigo del crimen de genocidio. El artículo 2 provee que, cito, el genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con una intención de destruir completamente o en parte un grupo nacional, étnico o racial,
A, matar a personas del grupo. B, causar daño físico o mental a miembros del grupo. Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida que puedan llevarlos a su destrucción física completa o parcial. D, imponer medidas con el propósito de impedir nacimientos en el grupo. E, transferir forzadamente a niños del grupo a otro grupo. Fin de la cita. Según el artículo 3 de la Convención, los siguientes actos también son prohibidos por la Convención: la conspiración para cometer genocidio, incitación directa para cometer genocidio, intento de cometer genocidio y complicidad a la hora de cometer genocidio. Las provisiones de la Convención buscan proteger a los miembros de un grupo étnico, nacional, religioso, de actos de genocidios o cualquier otro acto castigable enumerado en el artículo 3. La Corte considera que hay una correlación entre los derechos de los miembros de los grupos protegidos bajo la Convención de Genocidio, la obligación común también, y el derecho de algún Estado parte para buscar el cumplimiento por parte de otro Estado parte. Como la Corte ha declarado en otros casos, con el fin de que esto caiga en la perspectiva del artículo 2 de la Convención, el intento debe ser destruir al menos una parte sustancial de un grupo particular. Esto se exige por la naturaleza del crimen del genocidio, ya que el objeto y propósito de la Convención en general busca prevenir la destrucción intencional de grupos. La parte que es blanco debe ser significativa para tener impacto en el grupo. Los palestinos parecen constituir un grupo étnico, religioso, nacional. Es un grupo protegido según el significado del artículo 2 en la Convención del Genocidio. De acuerdo con Naciones Unidas, la población palestina en la Franja de Gaza es de cerca de 2 millones de personas. Los palestinos en la Franja de Gaza forman una parte sustancial del grupo protegido. La Corte nota que la operación militar siendo conducida por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha resultado en un gran número de muertes y heridas, así como destrucción masiva de hogares, desplazamiento forzado de la vasta mayoría de la población y un daño extensivo a la infraestructura civil. Mientras las cifras relacionadas con la Franja de Gaza no pueden ser verificadas independientemente, la información reciente indica que al menos 25.000 palestinos han sido asesinados. Más de 63.000 heridas han sido reportadas. Más de 360 hogares han sido destruidos parcialmente. Aproximadamente 1.7 millones de personas han sido desplazadas internamente. La Corte toma nota en este sentido de la declaración hecha por el subsecretario general de Naciones Unidas para temas humanitarios y coordinación de alivio, el señor Martin Griffiths, el 5 de enero de 2024. Cito: Gaza se ha convertido en un lugar de desesperación. Las familias duermen a la intemperie a medida que la temperatura baja. Se le ha pedido a muchas personas que se reubiquen, pero han terminado bombardeados. Las facilidades, las instalaciones médicas están bajo ataque. Hay un desastre de salud pública desenvolviéndose frente a nosotros. Gaza simplemente se ha vuelto inhabitable. Su pueblo está presenciando amenazas diarias contra su propia existencia, mientras el mundo observa. Fin de la cita. Tras una misión al norte de Gaza, la Organización Mundial de la Salud reportó que para el 21 de diciembre de 2023, cito, un 93% de la población de Gaza está enfrentando niveles de crisis de hambre con comida insuficiente y malnutrición. Fin de la cita. La Corte también nota que la declaración por parte del Comisionado General de la Agencia para Refugiados Palestinos, el señor Philippe Lazzarini, el 13 de enero de 2024, cito, han pasado 100 días desde que esta guerra devastadora inició, matando y desplazando a personas en Gaza tras los ataques terribles de Hamas y otros grupos en contra de personas en Israel. Han pasado 100 días de lucha y de ansiedad
en nombre de los rehenes y sus familias. En los últimos 100 días, el bombardeo sostenido sobre la franja de Gaza ha causado el desplazamiento masivo de una población que está en un estado de flujo constantemente desarraigada y obligada a moverse a lugares que son igual de inseguros. Esto ha afectado a más de 2 millones de personas, la población entera de Gaza. Muchos llevarán cicatrices de por vida, físicas y psicológicas. La vasta mayoría, incluyendo niños, están profundamente traumatizados. Hacinados, refugios hacinados se han convertido en hogares de más de 1.4 millones de personas y les falta todo, de comida, a higiene, a privacidad. Las personas viven en condiciones inhumanas, donde las enfermedades se están diseminando, incluyendo entre niños. Viven en lo invivible y se mueve, el reloj nos acerca a la hambruna. La situación en Gaza de la infancia es dolorosísima. Una generación entera está traumatizada y tomará años para ellos sanar. Miles han sido asesinados, han sido hechos huérfanos, han sido mutilados. No tienen educación, su futuro está en juego y puede haber consecuencias mucho mayores. El comisionado general de la UNRWA también declaró que la crisis en Gaza es, cito, está compuesta por un lenguaje deshumanizante, cierro cita. Y en ese sentido, la Corte ha tomado nota de una serie de declaraciones hechas por oficiales ejecutivos israelíes. Preocupa lo siguiente. El 9 de octubre de 2023, el señor Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, anunció que había ordenado un asedio completo de la ciudad de Gaza y que no iba a haber electricidad, ni comida, ni combustible, y que todo iba a estar cerrado. Al día siguiente, el ministro Gallant declaró, hablando a las tropas israelíes en la frontera de Gaza, cito, he acabado con todos los límites. Ya vieron contra quién estamos luchando contra animales humanos. Este es el ISIS de Gaza. Contra eso estamos luchando. Gaza volverá a ser lo que era antes. No habrá jamás. Vamos a eliminar todo. Si no toma un día, tomará una semana, tomará varias semanas, incluso meses. Vamos a llegar a todos los lugares. Fin de la cita. El 12 de octubre de 2023, el señor Isaac Herzog, presidente de Israel, declaró, refiriéndose a Gaza, cito, estamos trabajando, operando militarmente de acuerdo con las reglas de la ley internacional, inequívocamente. Es una nación entera que es responsable y no es cierto que esta retórica exista, que los civiles no están involucrados ni saben. Esto no es cierto en lo absoluto. Pudieron haber hecho algo, pero haber luchado en contra de ese régimen malvado que se tomó a Gaza en un golpe de Estado, pero estamos en guerra, estamos defendiendo nuestros hogares, estamos protegiendo nuestros hogares, esa es la verdad. Y cuando una nación protege sus hogares, lucha y lucharemos hasta romper sus columnas. Fin de la cita. 13 de octubre de 2023, el señor Israel Katz, entonces ministro de Energía e Infraestructura de Israel, declaró en X, antes Twitter, cito, lucharemos contra las organizaciones terroristas de Hamas y las destruiremos. Toda la población civil en Gaza busca irse inmediatamente. Ganaremos. Ellos no recibirán una gota de agua, una sola batería hasta que dejen este mundo. Fin de la cita. La Corte también toma nota de una declaración de prensa el 16 de noviembre de 2023, emitida por 37 expertos independientes y miembros de grupos trabajadores que hacen parte de los procedimientos especiales del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Estaban expresando su alarma sobre retórica genocida que proviene de oficiales del gobierno israelí. Fin de la cita. Sumado a esto, el 27 de octubre de 2023, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial observó que era profundamente preocupante este incremento en discursos racistas de odio y deshumanizadores dirigidos a los palestinos desde el 7 de octubre.
Según la perspectiva de la Corte, los hechos y las circunstancias vistos son suficientes para concluir que al menos parte de los derechos de las declaraciones de Sudáfrica que buscan proteger a Gaza son plausibles. Este es el caso respecto del derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos relacionados y prohibidos identificados en el artículo 3 y el derecho de Sudáfrica de buscar el cumplimiento de Israel con la obligación de Israel bajo la Convención. La Corte pasa a la condición del vínculo entre los derechos posibles clamados por Sudáfrica y lo requerido. Considera que por esta naturaleza, al menos algunas de las medidas provisionales buscadas por Sudáfrica buscan preservar los derechos plausibles que declara bajo la Convención de Genocidio, en este caso presente. El derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos relacionados prohibidos mencionados en el artículo 3 y el derecho de Sudáfrica de buscar el cumplimiento de Israel bajo sus obligaciones en la Convención. Hay un vínculo entre los derechos que reclama Sudáfrica y que la Corte ha encontrado plausibles y algunas de las medidas provisionales que ellos han requerido. La Corte pasa ahora a la inquietud del riesgo de daño irreparable y urgencia. Nota que, según el artículo 41 del Estatuto, hay el poder de indicar medidas provisionales cuando un prejuicio irreparable puede ser causado a la situación en general. Sin embargo, el poder de la Corte de indicar medidas provisionales solamente puede ser ejercido si hay urgencia en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de que haya un prejuicio permanente e irreparable que pueda causarse antes de que la Corte dé su decisión final. La condición de urgencia se cumple cuando los actos susceptibles de causar prejuicio irreparable pueden ocurrir en cualquier momento. Antes de que la Corte haga la decisión final en el caso, la Corte debe considerar así si tal riesgo existe en este punto de los procedimientos. La Corte no es requerida establecer la existencia de incumplimiento de la obligación bajo esta convención, sino determinar si las circunstancias requieren la indicación de medidas provisionales para la protección de derechos bajo ese instrumento. Como he notado, la Corte en estos momentos no puede hacer declaraciones definitivas si el derecho de cada parte de presentar argumentos respecto de los méritos sigue siendo no afectado por la decisión de la Corte bajo el requerimiento de medidas provisionales. La Corte recuerda que, según la resolución 961, cito, el genocidio es una negación de los derechos de existencia de grupos humanos enteros, así como el homicidio es la negativa al derecho de vivir de individuos humanos. Tal negativa al derecho de existencia sacude la conciencia de la ser humana, resulta en grandes pérdidas para la humanidad en cultura y otras manifestaciones, y es contra la ley moral en el espíritu de las Naciones Unidas. Termino cita. Según esos valores fundamentales que buscamos proteger, que busca proteger la Convención, la Corte considera que los derechos plausibles en esta solicitud del derecho de los palestinos en la Franja de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos relacionados prohibidos en el artículo 3, según la Convención, y el derecho de Sudáfrica de buscar el cumplimiento de Israel con sus obligaciones bajo la Convención son de tal naturaleza que el prejuicio es capaz de causar daño irreparable. Durante el actual conflicto, los oficiales de las Naciones Unidas han llamado la atención reiteradamente sobre el riesgo de deterioramiento en las condiciones de la Franja de Gaza. La Corte toma nota, por ejemplo, de la carta del 6 de diciembre de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas llevó la siguiente información a la atención del Consejo de Seguridad. Cito: el sistema de salud en Gaza está colapsando. En ningún lado es seguro en Gaza. Entre bombardeos constantes de las fuerzas de Israel y sin refugio ni materiales esenciales para sobrevivir, yo espero que el orden público se rompa completamente pronto. Debido a las condiciones desesperadas
que hacen que la ayuda más mínima sea imposible. Incluso podría haber una peor situación, incluyendo epidemias y mayor presión para desplazamientos hacia países vecinos. Estamos enfrentando un riesgo severo de colapso del sistema humanitario. La situación está deteriorándose rápidamente y se convierte casi en una catástrofe que puede tener implicaciones casi irreversibles para todos los palestinos y para la paz y seguridad en toda la región. Tal resultado debe ser evitado a todo costo. Fin de la cita. El 5 de enero de 2024, el secretario general escribe de nuevo al Consejo de Seguridad, brindando una actualización sobre la situación en la Franja de Gaza y observando, cito, que tristemente niveles devastadores de muerte y destrucción siguen presentes. Fin de la cita. La Corte también toma nota de la declaración del 17 de enero de 2024, emitido por el comisionado general tras su regreso a la cuarta visita a la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto actual. Cito, cada vez que visito Gaza presencio cómo la gente entra cada vez más en desesperación con la lucha por sobrevivir, consumiendo cada hora de su día. Fin de la cita. La Corte considera que la población civil en la Franja de Gaza sigue siendo extremadamente vulnerable. Recuerda que la operación militar conducida por Israel tras el 7 de octubre de 2023 ha resultado en decenas de miles de muertes y la destrucción de hogares, escuelas, instalaciones médicas y otra infraestructura vital, así como el desplazamiento a gran escala. La Corte nota que la operación sigue en curso y que el primer ministro de Israel anunció el 18 de enero de 2024 que la guerra, cito, tomará muchos más largos meses. Fin de la cita. En el presente, muchos palestinos en la Franja de Gaza no tienen acceso a la comida más básica, al agua, a la electricidad, a la medicina esencial o incluso a la calefacción. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 15% de las mujeres que dan a luz en Gaza podrán experimentar complicaciones. Indica que las tasas de mortalidad infantil y materna incrementarán debido a la falta de acceso al cuidado médico. En estas circunstancias, la Corte considera que la situación catastrófica humanitaria en la Franja de Gaza está en serio riesgo de deteriorarse antes de que la Corte dé su fallo final. La Corte recuerda esta declaración de Israel, que ha tomado ciertos pasos para enfrentar y aliviar las condiciones enfrentadas por la población en la Franja de Gaza. La Corte nota que el fiscal general de Israel declaró recientemente que un llamado para herir intencionalmente a los civiles puede significar una sentencia, incluyendo la incitación, y que esto puede ser perseguido por la ley israelí. Aunque estos pasos son insuficientes para remover el riesgo de que este daño irreparable sea causado antes de que la Corte emita sus últimas declaraciones sobre el caso. A la luz de lo visto, la Corte considera que hay urgencia en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de que haya un prejuicio irreparable causado a los pobladores palestinos antes de que la Corte dé su fallo. La Corte concluye en la base de lo mencionado que las condiciones requeridas por el Estatuto para indicar medidas provisionales son cumplidas. Es necesario, pendiente de este fallo final, que la Corte indique algunas medidas ciertas para proteger los derechos reclamados por Sudáfrica, que la Corte ha encontrado como plausibles. La Corte recuerda que tiene el poder bajo el Estatuto cuando se requieren medidas provisionales para indicar medidas que completamente o en parte. En el caso presente, habiendo considerado los términos de las medidas provisionales y las circunstancias del caso, la Corte halla que las medidas indicadas no deben ser idénticas a esas solicitadas.
La Corte considera que respecto de la situación presente, Israel debe, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención del Genocidio en relación con los palestinos en Gaza, tomar todas las medidas en su poder para impedir la comisión de actos bajo el artículo 2 de la Convención, particularmente A, la muerte de grupos, de miembros del grupo, causar daño físico-mental a los miembros del grupo C, infligir deliberadamente al grupo condiciones calculadas para llevarlos a su destrucción física completa o en parte, y D, imponer medidas que buscan prevenir nacimientos en el grupo. La Corte recuerda que estos actos caen en la perspectiva del artículo 2 de la Convención cuando son cometidos con la intención de destruir completa o parcialmente el grupo. La Corte considera que Israel debe asegurar con efecto inmediato que sus fuerzas militares no cometan ninguna de estos hechos. La Corte también ve que Israel debe tomar medidas en su poder para impedir y castigar la incitación directa pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. La Corte también considera que Israel debe tomar medidas efectivas e inmediatas para permitir la entrada de servicios públicos y asistencia para enfrentar las condiciones adversas para la vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Israel también debe tomar medidas efectivas para impedir la destrucción y asegurar la preservación de evidencia relacionada con las alegaciones de actos en la perspectiva del artículo 2 y el artículo 3 de la Convención de Genocidio en contra de miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. Respecto de las medidas provisionales requeridas por Sudáfrica que Israel debe presentar o reportar a la Corte sobre las medidas que tome que le den efecto a esta orden, la Corte recuerda que tiene poder reflejado en el artículo 78 de las reglas de la Corte para pedirle a las partes que den información sobre cualquier tema conectado con la implementación de cualquier medida provisional que se haya indicado. A la vista de las medidas específicas se ha decidido indicar, la Corte considera que Israel debe presentar un reporte a la Corte sobre todas las medidas tomadas para darle efecto a esta orden con el plazo de un mes. Los reportes proveídos serán comunicados a Sudáfrica, que tendrá la oportunidad de presentarle a la Corte sus comentarios. La Corte recuerda que sus órdenes sobre medidas provisionales bajo el artículo 41 del Estatuto tienen efecto vinculante y así crean obligaciones internacionales para cualquier parte a quien se dirijan estas medidas provisionales. La Corte reafirma que la decisión dada en los procedimientos presentes de ninguna manera son un prejuicio sobre el tema de la jurisdicción de la Corte, el tema de los méritos del caso, alguna inquietud relacionada con la admisibilidad de la aplicación o los méritos en sí mismos. Eso no afecta a los derechos de Sudáfrica y del Estado de Israel de presentar argumentos respecto a estas inquietudes. La orden establece que la Corte considera necesario hacer énfasis en que todas las partes del conflicto en la Franja de Gaza están vinculadas por la ley internacional humanitaria. Es profundamente preocupante el derecho de la vida de los rehenes secuestrados desde el 7 de octubre que son retenidos por Hamas y otros grupos armados y pide su liberación inmediata e incondicional. Ahora leeré la parte operativa de la orden. Por estas razones, la Corte indica las siguientes medidas provisionales. 1. Por 15 votos a 2, el Estado de Israel deberá, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomar todas las medidas en su poder para impedir la comisión de actos en la perspectiva del artículo 2 de la Convención, particularmente a el asesinato de miembros del grupo, B, causar daño mental o físico a los miembros del grupo, C, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para llevarlos a su destrucción total o parcial, y D, imponer medidas que buscan impedir nacimientos entre el grupo.
A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Branch, y juez Ahad Masenike. En contra, juez Sabatunde y el juez Barak. Por 15 votos a 2, el Estado de Israel debe asegurar con efectividad que su ejército no cometa ningún acto descrito en el punto anterior. A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Brandt y el juez Ahad Masenike. En contra, juez Sabatunde y juez Ahad Barak. Por 16 votos a 1, el Estado de Israel deberá tomar todas las medidas en su poder para impedir y castigar la incitación directa o pública para cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Brandt y los jueces ad hoc Barani Masenike en contra del juez Sabatunde. Por 16 votos contra 1, el Estado de Israel deberá tomar medidas inmediatas para asegurar la provisión de servicios y asistencia humanitaria necesarios urgentemente para enfrentar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Brandt y los jueces ad hoc Barak y Masenike. En contra, el juez Sabatunde. Por 15 votos contra 2, el Estado de Israel deberá tomar medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de evidencia relacionada con alegaciones de actos en la perspectiva del artículo 2 y el artículo 13 de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en contra de miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Brandt y el juez ad hoc Masenike. En contra, juez Sabatunde y el juez ad hoc Barak. Por 15 votos a 2, el Estado de Israel debe presentar un reporte a la Corte sobre todas las medidas tomadas para dar efecto a esta orden en un mes tras la emisión de la orden. A favor, presidente Donahue, vicepresidente Kevorkian, jueces Tomka, Abraham, Ben-Nun, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Usawa, Nolte, Charlesworth, Brandt y el juez Ahad Masenike. En contra, el juez Sabatunde y el juez ad hoc Barak. También le pediré al registro que lea la parte operativa de esta orden en francés. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux Bien, eran las palabras de la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, pronunciando el fallo del tribunal sobre las medidas de emergencia que debe tomar Israel tras el caso por genocidio presentado por Sudáfrica contra el gobierno israelí, aunque dijo que no desechará el caso por genocidio, sí emitió medidas que no fueron las solicitadas por la parte sudafricana. Entre ellas, hacemos un resumen, que Israel debe tomar medidas en su poder para impedir la comisión de actos que puedan causar daños a grupos étnicos, debe asegurar que sus fuerzas militares no cometan estos hechos, debe tomar medidas para impedir y castigar la incitación directa pública a cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, debe tomar también medidas inmediatas para brindar servicios públicos y asistencia humanitaria, medidas para evitar la destrucción de evidencia también, y finalmente que en el plazo de un mes Israel debe presentar un reporte a la Corte sobre estas medidas tomadas.
Recordemos que este caso no termina aquí. Hoy lo que se decidía eran las medidas que iba a tomar, las medidas que había solicitado Sudáfrica durante este caso presentado, pero no se decidía si Israel había cometido genocidio o no. Los expertos dicen que este caso puede tomar varios años. Ya hemos conocido entonces el primer fallo sobre este caso y a parecer dentro de un mes se hará seguimiento a estas medidas tomadas por Sudáfrica, por la Corte Internacional de Justicia frente al caso presentado por Sudáfrica, un caso que se presentó el pasado 29 de diciembre y que, bueno, todavía falta por conocer cuáles serán las fechas de las nuevas audiencias. Israel se ha opuesto a este caso, ha dicho que es un caso totalmente distorsionado y que no se trata de genocidio como lo señala Sudáfrica. Y bueno, estamos al pendiente entonces de este fallo, de este primer fallo del caso presentado por este máximo tribunal de las Naciones Unidas. Bueno, recordemos que algunas de las medidas que estaba presentando Sudáfrica o que solicitaba Sudáfrica era suspender la operación militar en Gaza, que las organizaciones militares de Israel no intensificaran más las operaciones, también permitir el acceso de alimento, agua, combustible, refugio, higiene, saneamientos adecuados para esta población palestina que vive una intensa situación humanitaria. Bien, vamos a analizar este fallo con nuestro invitado del día. Por ello saludamos a Javier Ruiz. Él es experto en Derecho Penal Internacional y cónsul de la Defensa de la Corte Penal Internacional. Javier, bienvenido a France 24. Buenos días, un gusto poder saludarlos. Javier, primeras apreciaciones sobre este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, era lo que yo más o menos esperaba. A la luz de los acontecimientos, las medidas provisionales no iban en ningún momento a poder obligar a Israel a cesar el fuego cuando se está enfrentando a un grupo terrorista, esto es, está librando una guerra de carácter no convencional. Ahora bien, me imaginaba por los precedentes, sobre todo por el último precedente de la Corte Armenia con Azerbaiyán, del mes de noviembre, otorgaron medidas cautelares, medidas provisionales respecto al bloqueo humanitario y el bloqueo de suministros. Eso era algo que lo imaginaba que lo iban a hacer. También lo hicieron el precedente en el pasado mes de septiembre, en el caso Países Bajos, Canadá contra Siria por la Convención de la Tortura. Sí, lo que me pareció fantástico, hay tres aspectos que hay que resaltar, lo que no es común en las medidas provisionales que otorga la Corte. Primero, yo creo que lo obliga a Israel a poder seguir defendiéndose, lo obliga, le impide cometer excesos, es decir, ser cuidadosamente, y hay algo que me parece fabuloso, que lo vi, es la segunda vez que lo veo. La primera vez fue en el caso Gambia-Myanmar del 2020, que lo obliga a Israel a presentar reportes a la Corte respecto de cómo va a ser el levantamiento del bloqueo humanitario, el bloqueo al agua, y cómo va a ser respecto a cuidar de no afectar víctimas civiles y bienes civiles. Ahora bien, el otro aspecto que me llamó la atención es, primero, que lo obliga a Israel a cumplir con la obligación del artículo 1 de la Convención del Genocidio, ¿no? La obligación de impedir matar a civiles y el hecho de evitar que tengan una vida de los trastornos de vida y todo eso por el acceso a los suministros que mencionaba hace un rato. Ahora bien, la segunda medida lo obliga a Israel a cumplir con el derecho internacional humanitario, cuando dice profundamente preocupado por... Esto es, Israel debe tener en cuenta el derecho internacional de los conflictos armados, esto es, los convenios y todo el plexo normativo del derecho penal internacional, el cual habla de la protección de víctimas y civiles en conflicto, y el otro aspecto está incluyendo en esa obligación para Israel de incluir las prohibiciones del ius in bello, esto es, Israel deberá observar el
la Haya, esto es la forma en la conducción de hostilidades. ¿Cómo no puedes tirar una bomba de 2.000 libras en un lugar donde hay población? Como tercer aspecto, prohíbe y que Israel tenga ese discurso que incite al genocidio. Y cuarto, vuelvo a retirar, me llama muchísimo la atención por el tema de los informes que va a tener. Y cuarto, la Corte menciona el artículo 78 del reglamento de la Corte, porque está el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, menciona el artículo 78 cuando habla de los reportes que tiene que enviar. Ahora bien, me pareció algo muy bueno. Israel no, a ver, primero dice que no es un preconcepto sobre la cuestión de fondo. Segundo, evaluó los llamados, en todas las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, vamos a escuchar palabras, derechos plausibles, y vamos a escuchar las palabras, el perjuicio irreparable. Los derechos plausibles, la plausibilidad, es el estándar, es un listón bajo de prueba, que es a la luz de los principales acontecimientos, y es el único momento en que la Corte evalúa hechos, no evalúa derechos, evalúa si los hechos presentados por Sudáfrica son hechos que tienen relación con las medidas provisionales presentadas. Yo en este caso, la Corte lo explicó muy bien Joan Donoghue. Yo creo que hizo una muy buena aplicación, porque lo que no quiso, es decir, es una solución salomónica lo que hizo la Corte, esto es, le impide a Israel excesos, no le prohíbe, no impone un cese de fuego, pero sí lo que impone es que cumpla con la normativa del derecho internacional humanitario. ¿Y esto por qué lo hace la Corte Internacional de Justicia? Porque paralelamente hay una investigación abierta por la Corte Penal Internacional, lo cual implica que si hay un cese de fuego, la Corte Penal podría hacer aplicación de una herramienta que es una creación jurisprudencial de los tribunales internacionales de crímenes de guerra, en el caso de Yugoslavia, lo que es la llamada Joint Criminal Enterprise. Y por aplicación de la doctrina de la empresa criminal conjunta en crímenes internacionales, podría sancionar también a su aliado natural Estados Unidos en la provisión de armas y otras cosas más. Entonces, lo que no quiso la Corte era entrar en esa disyuntiva. Además, hizo aplicación del artículo 51 de la legítima defensa, es decir, la legítima defensa del Estado de Israel ha concluido en la última semana de octubre, cuando interviene el Consejo de Seguridad. De ahí en adelante ya pasa a ser una ofensiva militar. Ya noviembre es una ofensiva militar de Israel. Eso tiene que quedar claro. Y en esa ofensiva, el artículo 51 se complementa con el 92 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuando dice ningún derecho de la legítima defensa será cercenado por ninguna otra disposición de la Carta de la ONU. Esto es, hicieron un juego de artículos, 51 con 41 de las medidas provisionales con el 51 de la legítima defensa, y salió esto. No impuso un alto el fuego, reitero, hubiera sido la solución acertada, pero el problema es que no puede haber alto el fuego cuando Israel tiene el asedio de un grupo terrorista Hamás. Claro, y precisamente quiero referirme, Javier, perdón, lo interrumpo, precisamente quiero referirme a uno de estos puntos porque piden a Israel brindar acceso humanitario, acceso a servicios públicos, asistencia humanitaria, etcétera, pero no garantizan un alto al fuego. ¿Cómo se puede garantizar entonces este punto si no hay un alto al fuego con el que puedan brindar esta asistencia a los palestinos? Bueno, eso yo creo que lo va a ir viendo la Corte de acuerdo a los informes que vaya presentando. Y además hay otra cosa. Un minuto antes de haber mencionado esto, lo que está obligando, está siendo responsable a todos los estados de la Convención del Genocidio. Y esa es una de las situaciones en las cuales Estados Unidos tendrá que abstenerse de contribuir con armas y con otras cosas más y otras potencias, y están todos observados, todos los miembros de la Convención sobre la Sanción del Genocidio están observados y están obligados a la prevención del genocidio. Es decir, reiteramos una cosa, si bien Sudáfrica acusó a Israel de la comisión del delito del genocidio, de la incitación del genocidio y de la no prevención del genocidio, es decir, técnicamente lo que hay es una acusación por el riesgo de genocidio. Es decir, para que haya aplicación de todo esto, tiene que haber riesgo de genocidio. Lo que la
lo que la Corte está vislumbrando es que hay riesgo de genocidio. Tú me preguntas, ¿cómo puede ser que puedan propender a que no haya más un bloqueo humanitario y propender a que no se bloquee el suministro de agua, ¿no? Como fue en el caso de Armenia con Azerbaiyán? Bueno, en el caso de Armenia y Azerbaiyán había una fuerza multinacional de paz, una fuerza de establecimiento de la paz. Yo creo que acá lo que se va a imponer a renglón seguido tiene que ser una fuerza de establecimiento de paz o una fuerza de vigilancia en aras, esto lo tendrá que resolver el Consejo de Seguridad. Yo pensé que la Corte lo iba a ordenar, lo iba a pedir, pero yo creo que la Asamblea General del Consejo de Seguridad van a tener que hacerlo, porque tiene que haber una fuerza de protección en el cross-border de Rafah o en Gaza para poder garantizar eso. Por otra parte, la viabilidad o en términos prácticos, la cuestión de los informes, sin una fuerza de paz de ONU o sin un establecimiento de fuerza de paz, no sé cómo se va a hacer, no sé cómo la Corte puede llegar a tener deberes de supervisión en el terreno de campo. Sacamos de la parte teórica, eso es lo que yo estoy viendo. Pero creo que están dadas para que el Consejo de Seguridad pueda enviar a través de una resolución, una misión de establecimiento de la paz, un enforcement, peace enforcement o un peacekeeping. El tema es que no podemos mantener una paz que no existe, ¿no?